Hola queridas amigas y queridos amigos, hoy estaremos tomando las medidas para la blusa manga cero a mano. En el transcurso del video, como siempre, estarás encontrando tips que no puedes perderte. Recuerda que la alta costura ya no es privilegio de pocos. ¡Vamos! ¿Qué estaremos necesitando para la toma de medidas y para el razonamiento de las medidas? Valga la redundancia. Necesitamos la cinta métrica. Muy bien. También necesitamos la ficha de toma de medidas que puedes descargarla aquí en el video o en el video anterior. Muy bien, está el link para la descarga gratis. Muy bien. También necesitamos una hojita cualquiera para que podamos razonar las medidas. También, ¿qué vamos a necesitar? Queridos amigos y amigas, necesitamos una calculadora. Una calculadora ya sea del celular o cualquier calculadora. Comenzamos. El contorno de cuello se toma en el nacimiento del cuello, como se ve aquí, que ya hemos marcado con cinta. Si no, puedes ir a ver el otro video que va a estar aquí en las tarjetitas y también anclado aquí abajo en un link. Cómo hemos marcado el maniquí para la toma de medidas de esta blusa. Muy bien. El contorno de cuello voy a tomar aquí, donde nace, por donde está la cinta métrica. Muy bien. Dice exacto, todo tiene que ser exacto. Ya después vamos a estar dando las holguras. Muy bien. 35.7 el contorno de busto. Muy bien. Yo ya tengo, queridos amigos, aquí mis medidas auxiliares. No se ve muy clarito, pero yo ya las tengo. Muy bien. 35.7. ¿Ya? 35.7 milímetros. A continuación tenemos el contorno de busto. El contorno de busto, te repito, que se toma sobre el pezón. Sobre el pezón. Muy bien. Aquí lo tenemos. Y mira, voy a un poquito por aquí venirme hacia adelante para que veas, ¿no? En este caso son 85 centímetros. Muy bien. También ya lo tengo anotado, querida amiga, querido amigo, ya lo tengo anotado. Es justamente por donde está puesta la cinta. En paralelo me refiero aquí, ¿no? Que no se nos caiga. Exactamente. Muy bien. 85. El contorno de cintura es de, mira, tomas alrededor de la cintura donde hemos marcado con la cinta. Es de exacto. Todas las medidas son exactas. Muy bien. Es de 65. Muy bien. Mira. Mira. Ahí. ¿No? 65. Muy bien. A continuación viene el contorno de cadera, ¿no? Teniendo en cuenta el largo total de la blusa que ya hemos hecho. ¿Ya? Este largo total, ¿cuánto es? Porque si no, no. Se mide el largo total desde arriba, desde el contorno o escote básico, contorno de cuello o escote básico, ¿no es cierto? Y mido y nos da 54 centímetros. ¿Sabes qué? Me da 53, pero trabajaremos con medidas enteras. ¿Qué te parece? 54, muy bien. Entonces voy a bajar un poquito la cinta. 54. Desde el escote básico. Muy bien. Desde donde se hunde la cadenita, desde la última vértebra. Muy bien. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar recién ahí el contorno de cadera porque a ese largo, ahí va a terminar nuestra blusa. No hay ningún motivo de tomar más abajo porque la blusa no va a ser más larga, ¿no es cierto? Aquí tenemos el contorno de cadera y nos da 89. 89. Muy bien. Así también tomamos el ancho de espalda. Oh, tienes que ir a ver el otro video. Si no es que no estás comprendiendo tal vez cuando hemos marcado, ¿no? Con cinta el maniquí. Aquí tenemos el ancho de espalda que te dije que está entre el medio del brazo. Muy bien. Aquí, en este caso, sobre la cinta tenemos 30, y donde dice ancho de espalda, 33 centímetros, justamente 33 centímetros. Muy bien. A continuación viene el talle de espalda.
El talle de espalda se toma desde donde, igual la última vértebra, desde donde se hunde la cadenita, desde este punto, ¿no? Donde nace el cuello también en la parte de la espalda. ¿Y cuánto es? Hasta la cintura, por eso hemos marcado la cintura y ahí nos ayuda con el talle. El talle de espalda es 38 centímetros. Muy bien. A continuación, vamos a la parte delantera. Tenemos con esta cinta guinda. No sé si se ve en la imagen guinda o quizás se vea rojita. Entonces voy a tomar desde donde nace el cuello, desde donde está marcada el hombro, tomamos el largo o talle delantero desde este punto y pasando sobre el pezón hasta aquí. ¿Cuánto es? Talle delantero, 41. Muy bien. A continuación, el largo al pezón. De este lado voy a tomar. Llegaríamos a lo mismo, pero para que no se sobreponga, hemos traído a este otro lado la cinta. Muy bien. Igual comenzamos desde el hombro, desde donde nace el cuello, hasta la punta del pezón y nos da, largo al pezón, nos da, a ver, 25 centímetros. Muy bien. Esta medida, querido amigo, lo estoy anotando por aquí, 25. Y también el talle delantero es 41, ¿no es cierto? Por si acaso. La separación de pezón a pezón, de este punto hasta este punto, igual con la cinta rojita, 17.5 centímetros. Muy bien. A continuación, el largo de la blusa. Ya hemos tomado, ¿recuerdas? Es 54 centímetros, solamente que aquí repite en esta mi tablita. Muy bien, bueno, esta es mi ficha. La copa de busto, como reitero, desde la punta del pezón hasta donde termina esta copa, la redondez del busto, perdón, hasta aquí, que nos da 7,5. El escote, aquí tenemos escote de espalda, escote delantero y el escote horizontal, el escote vertical. ¿A qué me refiero? El escote horizontal es porque se abre, también se abre a este lado, se abre aquí, ¿cierto? Yo le estoy dando 3 centímetros acá, 3. En la parte delantera, mal no recuerdo, son 13 centímetros, muy bien. Y en la parte de la espalda, que es también otra medida vertical del escote, 3,5 centímetros, muy bien. Entonces, esas son todas las medidas. Ahora, mi querido amigo, vamos a continuar con el razonamiento de las medidas. Queridas amigas y queridos amigos, vamos a razonar las medidas ya tomadas en el maniquí, además marcado con la cinta. Lo que normalmente uso, voy a poner por acácito, es el +4, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer +3 y así nos va a salir un poquito más, más al cuerpo esta blusa. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer el contorno de cuello, nada que decir, es 36 y punto. Muy bien. También, ¿qué vamos a hacer? El contorno de cuello es 36 centímetros ya redondeado. Necesitamos una sexta parte, entonces hacemos 36 dividido entre 6, que nos sale 6. Con estos 6 vamos a estar trabajando. Además, estamos usando la unidad de medida del centímetro. Muy bien, para todas las medidas, ¿ya? El contorno de cuello tiene 85. Aquí vamos a poner contorno de cuello, voy a estar así abreviando. Tiene 85. 85 más 3, ¿cuánto nos da? 88. Estas medidas igual vamos a ir copiando aquí. Ahora recién vamos a buscar la mitad, que es 44, y la cuarta parte, que es 22. A continuación, con el contorno de cintura hacemos lo mismo. Contorno de cintura. Ahí le doy una pequeña abreviatura y decimos, ¿cuánto es la cintura? 65, exacto. Más 3, igual, ¿no? 68. La mitad de 68, 34. Y la cuarta parte de 68 es 17. 17.
Y el contorno de cadera, continuamos con el contorno de cadera. Con el contorno de cadera, y aquí estamos. Contorno de cadera, el contorno de cadera es 89 centímetros. Más 3, ¿cuánto nos da? 89, 90, 91, 92. Si quieres, también puedes usar aquí tu calculadora. Mira, 92 dividido entre 2 nos da 46. Y esos 46 lo dividimos nomás también entre 2 y nos da 23. Aquí hacemos 46 la mitad y 23 centímetros la cuarta parte de 92. Continuamos. En el ancho de espalda, voy a abreviar ancho de espalda, también vamos a razonar. Tiene 33 centímetros, pero el movimiento del cuerpo de los brazos siempre va hacia adelante. Entonces vamos a sumar 2 centímetros. Nos da 35 el resultado de 33 más 2 centímetros y la mitad nos da 17.5. Esta medida estaremos usando en el ancho de espalda. Esta, 17.5. A continuación, trabajaremos con el ancho de hombro. En este caso, no hacemos nada. Lo dejamos tal y como está. Muy bien. En el talle de espalda, tampoco hacemos nada. Son estas medidas. El talle de espalda no se va a mover, ¿no? El talle delantero tampoco hacemos nada. Muy bien, nos da 41. Aquí estoy abreviando, por favor, porque aquí en esta tablita tenemos al detalle, como te dije, para que la descargues. El largo a la punta del pezón nos sale 25 centímetros. Muy bien. El largo del pezón. El largo de la blusa, ¿recuerdas que hemos tomado y eso sí o sí se toma, ¿no? Si no sabemos dónde vamos a tomar el contorno de cadera? 54. La copa de busto no la he tomado, pero tiene la copa de busto 7.5 centímetros, mi querido amigo. Mis queridas amigas, amigos, 7.5. Y eso, por favor, ve y revise el video de el marcado del maniquí para la blusa manga cero a mano. A continuación, la copa de busto, ya te dije que son 7.5, aquí también anotaré. La separación de pezón a pezón es de 17.5. Te recomiendo que hagamos el trazado con 18.5. Muy bien, ya voy a irte explicando por qué cuando hagamos el patrón. El escote de la espalda, el escote o vertical, escote de la espalda, además vertical, es de 3.5. El escote delantero, vertical también, 13. Y el escote en el hombro, porque se abre horizontalmente, es de 3 centímetros. Te invito a ver el siguiente video donde estaremos realizando el patrón básico de la blusa manga cero. No olvides, la alta costura ya no es privilegio de pocos.